El desierto no guarda secretos. Los esconde a la vista, como si la arena misma quisiera tragárselo todo. Para Willa Boone, muchacha de 18 años que conocía mejor el ardor del polvo alcalino que una caricia materna, aquella tierra era una madre dura, sin ternura ni consuelo. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Pero un martes helado de 1878, el viento trajo un susurro extraño, ajeno a los cañones. No era un coyote, tampoco el silbido del aire. Era un llanto finito, casi invisible, como hilo de telaraña temblando en la brisa, en un recodo del arroyo seco, donde una olla de barro finamente pintada sobresalía de la arena. Willa encontró algo que pondría a prueba su alma, y prendería una chispa capaz de desatar guerra entre su hogar, su pueblo y dos mundos que nunca debieron cruzarse. El viento del alto desierto de Arizona sonaba como cuerda de guitarra. En verano prometía frescura que nunca llegaba, y en invierno engañaba con un sol tibio antes de clavarse como cuchillo helado al ocultarse tras las mesas del oeste. Willa Boone conocía ese viento. Se ajustó el viejo chal de lana, la textura áspera raspándole el cuello. Revisaba las trampas pobres de su padre, tarea que heredó 2 años atrás, cuando los pulmones de su madre finalmente se llenaron del polvo cruel de la vida en el desierto. Tenía apenas 18, pero sus ojos cargaban paciencia cansada, como quien ha vivido el doble. Su mundo no pasaba de 20 millas de tierra dura, donde un ranchito de 2 cuartos hecho de barro y esperanza era su universo. Ese día las trampas estaban vacías, ni un conejo, solo el rojo infinito de las rocas y el azul frío y sincero del cielo. Caminaba por el cauce seco, el arroyo, como decía su padre, cuando lo escuchó. Al principio pensó que era un halcón, pero el grito de un halcón es firme, orgulloso. Este sonido era débil, desesperado, el gemido de una vida intentando no desaparecer. Willa se detuvo. El aire estaba quieto, como conteniendo el aliento. El llanto volvió, más suave. Venía de unos arbustos retorcidos, pegados a un corte del arroyo. Apartó las ramas secas, cuidando de no pisar víbora. Lo que encontró fue barro cocido, una vasija, no cualquiera. No de las toscas que a veces su padre compraba en Red Creek, sino una pieza fina, con trazos negros y rojos geométricos. Obra inconfundible de manos Dain, del pueblo navajo. Estaba semienterrada, quizás para ocultarla, o quizás la tierra misma quiso abrazarla de nuevo. Del interior venía aquel sonido, un escalofrío más agudo que el viento le recorrió la piel. Historias de brujería, rituales, espíritus del desierto contadas por colonos asustados le cruzaron la mente. Con la mano temblando, tocó la tapa, una laja simple, y la movió. Dentro, envuelto en piel rígida y una manta tejida, había un bebé. Piel cobriza, labios y párpados azulados por el frío mortal. Tan pequeño, tan frágil. El rostro apretado en súplica silenciosa. No estaba solo frío, estaba muriéndose. La mente de Willa quedó en blanco. ¿Quién haría esto? ¿Era sacrificio? ¿Ruego a los espíritus del arroyo? El bebé emitió otro sonido, apenas un suspiro final. La nada en su cabeza se rompió. No importaba el porqué, importaba que vivía. «Dios mío», murmuró. Lo sacó de la vasija con prisa tirando la piel a un lado. Era livianito, como si el alma ya flotara lejos. Willa abrió su abrigo y su camisa de lino, pegó al bebé contra su piel caliente, envolviéndose a ambos con el chal. El cuerpo del niño era hielo puro. No sabía si seguía vivo. No. Ella decidió que sí. «No te vas», susurró al desierto. «Adiós». A lo que escuchara. No caminó. Corrió. Tropezó con piedras. Jadeó con el corazón ardiendo. Una mano aferrada al bebé bajo su abrigo. Ya no sentía el frío. Era fuego protegiendo una chispa. 2 millas después llegó a la cabaña, chocando contra la puerta.
Adentro, Elias Hart levantó la vista de la correa que remendaba. Hombre alto, duro como cuero viejo, barba con gris, ojos marcados por derrotas. «Willa, ¿qué pasa? Estás pálida como fantasma». Ella no respondió. Cayó junto al fogón, abriendo el abrigo. El bebé cayó a sus manos, flácido como trapo. Elías dejó caer la correa. ¡Santo cielo! ¿Qué es eso? En el arroyo, helado. Casi no respira, jadeó ella. Elías se arrodilló, el rostro atrapado entre miedo y duda. Vio la piel cobriza, los ojos rasgados, el cabello negro apelmazado. No necesitaba la vasija para entender. «Willa». Su voz fue grave, pesada como sentencia. Eso es otro niño salvaje. Es un indio», murmuró Elias Hart con voz quebrada. «Pero es solo un bebé». Willa Boone gritó, con la voz rajándosele por la desesperación. Se lanzó hacia la vieja caja de costura de su madre y sacó un trapo limpio, empezando a frotar con fuerza los brazos y las piernas del niño, como queriendo devolverle el alma a través de sus manos. «Se está congelando», dijo, sin apartar la vista del rostro azuloso del pequeño. «Tráeme agua tibia y la leche de Dusty». Elias se quedó inmóvil por un segundo, mirando la puerta como si en cualquier momento fuese a entrar toda una tribu armada. Sus labios se apretaron. «Willa, no sabes lo que hiciste. No sabes quién lo dejó ahí, ni por qué. A veces los abandonan. O es una trampa», agregó él inseguro. «¡Es un bebé!», rugió Willa con tal furia que su padre retrocedió un paso. Miró el rostro diminuto, con ese tono azulado que la hizo temblar. «Es un niño. Y se está muriendo». «Ayúdame, papá, por favor», susurró. Eso lo sacudió. Elias Hart no era un hombre cruel. Cansado sí, práctico también, pero no indiferente. Soltó una maldición entre dientes y fue directo a la estufa. «Busca el cuenco de loza», ordenó. «Pero ni se te ocurra avivar el fuego. No quiero que salga humo que se vea desde millas». Mientras él se movía, Willa no dejaba de frotar el cuerpecito con desesperación. La cabaña estaba en silencio. Solo el viento aullaba afuera, y el roce frenético de tela contra piel lo llenaba todo. Hasta que, lento, casi con dolor, un lamento surgió del pecho minúsculo del niño. Era débil, pero vivo. Un grito de vida. Willa soltó un sollozo y lo apretó contra su pecho desnudo. «Aquí estás», susurró meciéndolo. «Aquí estás, pequeño. Estás a salvo». Elías se volvió desde la estufa con una taza de hojalata en la mano, llena de leche tibia, aguada pero suficiente. Su expresión era sombría. «A salvo», dijo en voz baja. «Hija, creo que el peligro apenas empieza». Pasaron casi una hora trabajando juntos en silencio. Transformaron la cabaña en una especie de enfermería. Bañaron al bebé en agua templada, sin brusquedad. Willa encontró una vieja bata de franela de su madre, la cortó en tiras y preparó una manta improvisada. El niño, que apenas tendría unos días de nacido, era frágil, pero la vida volvía a él. Chupó débilmente una tela empapada en leche tibia, su instinto aferrándose a lo poco que tenía. Agotada, Willa se dejó caer en la mecedora de su madre, cerca del fuego, con el niño en brazos. La cabaña olía a humo de leña y leche caliente. Por un instante, todo pareció tranquilo. Elías se quedó de pie junto a la ventana, espiando por una rendija de la persiana de madera. «Nada», murmuró. «No hay huellas. Nadie en la colina». Se giró hacia su hija. Su rostro ya no mostraba ira, sino un miedo profundo. «Willa, no podemos quedárnoslo». «¿Qué estás diciendo?», saltó ella, como si le hubieran abofeteado. «Míralo. Si lo devolvemos, muere. Pero si se queda, nos arriesgamos. Lo llevamos a Fort Grant, al amanecer». «¿Fort Grant? ¿A los soldados?», espetó Willa. «¿Para qué? ¿Para que lo entreguen a quien lo abandonó? Ellos tienen exploradores. Ellos sabrán qué hacer.
Pueden encontrar a su gente. Su gente lo dejó en una olla a morir de frío. La voz de Willa era veneno. ¿Qué clase de gente hace eso? No sabemos su historia, replicó Elías, aunque su voz ya no tenía fuerza. Tal vez su madre murió. Tal vez toda la aldea estaba enferma. No es nuestro asunto, Willa. Lo será en Red Creek si se enteran, añadió en voz baja. Y si Cyrus Flint se entera. No hacía falta que terminara la frase. El nombre de Cyrus Flint era suficiente para que el aire se volviera más frío. Dueño del agua en todo el valle, Flint había perdido a su hermano en una incursión apache hacía 5 años. Desde entonces, odiaba a todos los pueblos indígenas por igual. Pagaba recompensas. Lideraba comités que parecían más turbas que ciudadanos. Había convertido el odio en doctrina. Cyrus no manda en esta casa, dijo Willa con terquedad. Pero manda en este valle, respondió Elías. Si descubre que protegemos a uno de ellos, dirá que comerciamos con ellos, que somos espías, que merecemos ser quemados. Entonces, que no se entere nadie, dijo ella. Elías soltó una risa amarga. Esto es Red Creek, hija. Amos Pike pasa cada miércoles con el correo. ¿Y qué? ¿Crees que van a entrar? ¿Asomarse? ¿Oler el secreto? No es un perrito callejero, Willa. Es como lanzar un fósforo en un granero seco. Antes que pudiera contestar, se escuchó el estrépito de cascos y el traqueteo de un carro. La sangre se le fue del rostro a Elías. Es martes, susurró. No debería estar aquí. Él no debería estar aquí hoy, murmuró Elías Hart, blanqueando. ¡Mételo atrás!, sisió Willa Boone, con el corazón en la garganta. Corrió hacia el pequeño rincón donde dormía, detrás de una cortina vieja. Colocó al bebé en su cuna y lo cubrió con una manta gruesa, apretando las manos en oración para que no emitiera ni un susurro. La puerta se abrió de golpe, sin tocar. En el umbral apareció Amos Pike, enorme, con su abrigo de búfalo grasiento y una expresión pegajosa como el sudor viejo. En una mano llevaba el saco del correo, en la otra un rifle. Sus ojos eran pequeños, nerviosos, como los de una comadreja. «¡Elías!», gruñó, sacudiendo polvo del suelo con sus botas. «Willa». «Amos», respondió Elías, tratando de sonar casual mientras se colocaba entre el visitante y el fogón. «Vienes un día antes. Llegó la carreta de suministros desde Tucson», respondió Amos, alzando el saco. «Traigo una carta. De tu madre». Su mirada recorrió la cabaña como una serpiente. Aspiró hondo. «Huele distinto aquí, como cuarto de nodriza». «Estaba hirviendo leche», dijo Willa con rapidez, el pulso retumbando en sus sienes. «¿De cabra?». Se cortó. La vista de Amos se clavó en el rincón junto al fuego. El cuenco de agua, las tiras de franela, la tacita. Entrecerró los ojos. Parece que limpiaban algo, o a alguien. «Me corté la mano», mintió Elías, levantando la izquierda, casualmente envuelta en un trapo por la correa que reparaba antes. Amos no parecía convencido. Era de esos que vivían de husmear desgracias ajenas. Dio un paso más dentro. Curioso. Cruzaba el potrero del norte, cerca del arroyo, y vi huellas, pequeñas, de bota, como si alguien hubiera estado corriendo. Mostró una sonrisa turbia, dientes amarillentos. «¿Huías de algo, Willa?». «Tenía frío», respondió ella con la voz tan helada como el aire que cortaba las montañas. Y entonces, desde el rincón oculto, se escapó un quejido agudo, pequeño, inconfundible. Amos se quedó inmóvil. Su sonrisa se ensanchó. «Bueno, bueno. ¿Qué clase de coyote tienes atrapado en tu cama, muchacha?». Empujó a Elías cuando éste le sostuvo el brazo. «Es la habitación de mi hija, Amos». «Y este es mi asunto», gruñó Amos, apartándolo como si no pesara nada. Corrió la cortina sin pedir permiso. Vio la cuna, el bulto. Levantó la manta con un solo movimiento, y allí, con ojos grandes y oscuros,
Lo miraba Nico Wildfeather, el bebé. Amos silbó en voz baja, los ojos brillando con un entusiasmo enfermizo. «¡Santos del cielo!», susurró, como quien encuentra oro bajo la tierra. Miró a Elías, miró a Willa. Así que era cierto. ¿Qué era cierto?, exigió Elías, pero su voz ya temblaba. «Que los Boone ahora se acuestan con indios», soltó Amos, venenoso. «¿Lo encontraron o lo trajeron ustedes? Una víbora de piel cobriza». «¡Lárgate!», gritó Willa acercándose al atizador de la chimenea. Me voy», dijo él, retrocediendo con las manos en alto. «Pero esto es noticia. Y de las grandes. Cyrus Flint lleva años buscando excusa para barrer a los navajos del valle», añadió con una sonrisa torcida. «¿Y ustedes? Le acaban de dar una de oro. Has traído una maldición a esta casa, Elías. Una maldición viva, con ojos y llanto». Y sin más, giró sobre sus talones. Dejó caer la carta en el suelo, saltó al carromato, azotó las riendas y desapareció en una nube de polvo rumbo a Red Creek. Elías Hart se agachó, recogió el sobre sin abrirlo. Solo miró la puerta. «Tiene razón», murmuró. «¿Qué has hecho, Willa?». Ella no respondió. Fue hasta la cuna. Tomó a Nico Wildfeather, ahora llorando con fuerza. Lo acurrucó contra su cuello, su calor. Miró el fuego, las brasas encendidas. «Necesita un nombre», dijo, la voz temblando pero firme. «Lo llamaré Nico, por las cenizas que lo salvaron». «Willa», susurró Elías, implorando. «Van a venir por él». «Pues que vengan», dijo ella, girándose con el bebé apretado contra su pecho como un escudo. «Tendrán que pasar por encima de mí». Al amanecer, la casa estaba sitiada, no por flechas ni rifles, sino por el silencio, un miedo que se arrastraba como la escarcha en la madrugada. Elías no había dormido. Seguía en la mesa, la escopeta cargada, vigilando el horizonte. Willa dormitaba en la mecedora, Nico en sus brazos. Cada crujido del viento, cada sombra que pasaba por la ventana, despertaba un nuevo sobresalto. Pero el ataque de Red Creek no llegó. En su lugar, a media mañana, apareció una nube de polvo distinta, avanzando desde el este, lenta, pesada. Era un solo carruaje cubierto, tirado por 2 mulas robustas. «No puede ser», susurró Elías, bajando el arma. «Es ella», entrecerró los ojos. «Es mamá», confirmó. El corazón de Willa Boone se encogió. Si Cyrus Flint era el fuego, entonces Sunny Moondrift, su abuela, era el hielo. Sunny no era mujer de abrazos ni rezos dulces. Era piedra tallada en la fría Nueva Inglaterra y endurecida por 60 años de fe presbiteriana inflexible. Había enterrado a un esposo y a 2 hijas, y siguió a su único hijo, Elías Hart, hasta este desierto sin alma no por amor, sino por un deber que la vida le impuso como castigo. Vivía sola en una casita impecable en Tucson, y sus visitas, 2 veces al año, eran días de juicio y de limpieza a fondo. Elías se había olvidado de la carta. Amos Pike la había entregado. «Llego el miércoles, ten lista la lejía. S». La carreta se detuvo frente a la cabaña. Sunny Moondrift iba sentada erguida como poste en el banco del conductor. Llevaba un vestido negro de cuello alto, aunque el polvo le tapizaba los hombros, y un sombrero riguroso que más parecía un arma. No esperó a que Elías la ayudara. Bajó de la carreta con una precisión seca, llevando una caja entre las manos. «Elías», Willa, dijo con una voz firme como mañana helada. «Te ves flaco, Elías. El porche se está cayendo, y tú, Willa, tu cabello es un desastre». «Madre», balbuceó Elías, retorciéndose las manos. «No esperábamos tu visita. Amos recién trajo la carta ayer». «Yo soy puntual», cortó Sunny, como si eso lo explicara todo. Pasó de largo, empujó la puerta abierta, y la puerta sin cerrar, como invitando a cada víbora y escorpión del desierto. Se detuvo en seco. Sus ojos,
del color de un lago congelado, recorrieron la sala. Se clavaron en Willa, que permanecía rígida junto al fuego, y en el bultito oscuro que sostenía entre sus brazos. Suni Moondrift no se sobresaltó, no gritó, no dio un paso atrás, simplemente se detuvo. El aire se volvió más denso que la tierra agrietada del desierto. Elías intentó hablar. «Tengo tiempo», dijo ella colocando la caja sobre la mesa. Willa se adelantó, su voz clara y valiente. «Lo encontré en el arroyo. Estaba en una vasija, se estaba congelando. Lo salvé». Los ojos de Suni se volvieron hacia su nieta. La observó como si fuera una criatura nueva, una especie rara que no sabía si debía pisar o analizar. «¿Lo salvaste?» «Estaba muriendo», insistió Willa. «Y ahora», replicó Suni con frialdad, «será quien te lleve a la muerte». Se acercó a Willa. No miró al bebé, solo a su rostro. «Tienes el mismo corazón tonto de tu madre», dijo. «La compasión en la frontera es un lujo, una debilidad que mata. No salvaste un niño, te trajiste un problema». «Fue abandonado», protestó Willa. «Tú no sabes eso», espetó Suni. «No conoces sus costumbres. Has traído un avispero a esta casa. Al anochecer, puede que su tribu esté aquí exigiendo sangre. Y al amanecer, los blancos de ese pueblo asqueroso llegarán pidiendo una soga. Has puesto la cabeza de tu padre en un nudo. ¿Y qué querías que hiciera?», gritó Willa temblando. «¿Dejarlo morir? ¿Eso es lo que tu Dios quiere?» «Mi Dios», exclamó Suni con los ojos centelleando. «Exige sabiduría, no sentimentalismo. Exige proteger a los nuestros. Tú has elegido a un cachorro pagano por encima de tu propio padre». Elías habló al fin, con la voz grave. «Madre, por favor». Amos Pike ya lo vio. Cabalgó directo a Red Creek con Kane. «Estamos en problemas». Los labios finos de Suni se apretaron, casi blancos. «Pike, ese cobarde chismoso». Y Cyrus Flint, un hombre que confunde su odio con la voz de Dios. Guardó silencio un minuto entero. Su mente giraba como engranajes engrasados con juicio y dureza. «Bueno», dijo al fin, «ya está hecho. La leche está derramada». Se volvió hacia la caja, la abrió. No traía Biblias ni jabón. Había comida, una salchicha curada, un saco de frijoles, y 3 panes grandes y blancos, perfectos, horneados como se debe. Solo verlos hizo que el estómago de Willa diera un vuelco. Ese era el pan del título. Suni cortó una rebanada gruesa y se la entregó a Elías. Luego otra para Willa. «Coman», ordenó. «Van a necesitar fuerza. El miedo encoge el estómago, pero aquí, conmigo, no serán débiles». Willa tomó el pan. Era suave, real, como de otro mundo. «Madre», susurró Elías, «¿qué vamos a hacer?» «Lo que siempre hacemos los Hart», respondió Suni quitándose el sombrero y alisándose el cabello gris acero. «Sobrevivir». «Vamos a entregar al niño a la autoridad», declaró. «No», dijo Willa de inmediato. «Ely Granger solo lo entregará a Kane». «Ely Granger es un hombre de la ley», declaró Suni Moondrift, mientras se sacudía el polvo de la falda. «Es débil, sí, pero no es un asesino. Es la única salida». «Has invitado al zorro al gallinero, Willa. Ahora tendrás que entregarle una gallina para que no acabe devorándonos a todos». Mientras hablaba, se acercó al hogar. Miró hacia Nico Wildfeather, que dormía en los brazos de Willa Boone. Por un instante, el rostro de Suni se suavizó. Apenas un parpadeo, un destello fugaz de humanidad, tan rápido como apareció. Desapareció. Extendió un dedo huesudo y tocó la mejilla del bebé. «Qué pequeñito», murmuró. Luego alzó la vista y sus ojos recuperaron su dureza. Cerró los párpados y en voz firme recitó: «Bendice esta casa y bendice a este niño, pues ha nacido de la desgracia. Concede a tu sierva Willa la sabiduría para ver el error de su corazón
que se arrepienta de su orgullo y nos libere del juicio que ella misma ha traído. Amén. El alma de Willa se heló. Aquello no era una bendición, era una maldición disfrazada. Era una oración para que Willa se rindiera. No voy a entregarlo, susurró ella. Entonces eres una necia, replicó Suni, dándose la vuelta con frialdad. Y tú serás quien cargue con la culpa si Elías pierde la vida por esto. Empezó a desempacar el resto de sus cosas con movimientos secos, casi violentos. El pan en la mano de Willa de pronto le supo a ceniza. La guerra no solo era contra Red Creek, ahora también se había declarado en su propia casa. Mientras tanto, Amos Pike había espoleado su caballo hasta dejarlo rendido, cuando por fin llegó a Red Creek. No fue al despacho del alguacil. Fue directo al Dusty Spur, la cantina y tienda general, que funcionaba como el oscuro corazón del pueblo. Entró jadeando y rugió. «¡Un whisky! Y otro para Silas Flint, si está por aquí». Silas Flint siempre estaba allí, sentado en la esquina más sombría, con un montón de mapas y escrituras sobre la mesa, flanqueado por dos pistoleros de ojos muertos y dedos ansiosos por disparar. Flint era un hombre grande, de hombros anchos, barba negra espesa y ceño perpetuo. Alzó la vista, molesto por la interrupción. «¿Qué pasa, Pike? ¿No ves que estoy ocupado?» «Traigo noticias, señor Flint», graznó Amos, avanzando rápido. «Noticias sobre los Hart». Silas escupió una bocanada de tabaco en un cubo. «¿Los de la cabaña? ¿Ese ranchero fracasado y su hija medio salvaje? ¿Qué pasa? ¿Por fin se murieron de hambre?» «Peor», susurró Amos, acercándose aún más. «Son traidores. Están ocultando un navajo. Un bebé». El bar enmudeció. Silas levantó la cabeza con lentitud. Sus ojos se estrecharon. «¿Un qué?» «Un bebé, señor Flint. Un cachorro de indio. Ella dice que lo encontró. Pero yo digo que es un trato, que están en complicidad, dándoles comida, quizá hasta balas, y ahora tienen una mascota». La mano de Flint se cerró con tal fuerza sobre el vaso, que el cristal estalló. Ni se inmutó cuando el whisky mezclado con sangre escurrió por sus nudillos. Se levantó. La silla rechinó violentamente. «Muchachos», ordenó a sus hombres, «ensillen». «Silas, espera», intervino Ely Granger, el pequeño alguacil de bigote colgante, que tomaba cerveza al fondo del bar. «No tomemos decisiones apresuradas. Aún no sabemos bien qué pasó. Yo puedo ir». Silas lo enfrentó. «¿Ir a qué, Granger? ¿A asegurarte de que sigan alimentando a ese engendro? ¿A que llegue la tribu a buscarlo y nos degüellen en la noche? Tú conoces las reglas, sin comercio, sin piedad. Están en mis tierras. Respiran mi aire, y traen a uno de ellos». Se volvió hacia Amos, señalándolo con un dedo ensangrentado. «Tú, vienes con nosotros. Nos mostrarás el camino». «¿Yo? Señor Flint, yo solo soy el mensajero». «Tú eres el testigo», rugió Silas. Miró al resto de los hombres en el bar, rancheros, buscadores, vagabundos. «Vamos a permitir que los Hart traigan al zorro al gallinero. ¿Vamos a esperar a que esa víbora crezca y venga por nuestro ganado y nuestras mujeres? Vamos a arrancar esto de raíz, ahora mismo». Un grito rasgado de aprobación surgió entre los presentes. En minutos, 15 hombres armados y furiosos cabalgaban fuera de Red Creek, con Silas Flint al frente y un Amos Pike pálido, tropezando por seguirles el ritmo. De vuelta en la cabaña, Suni Moondrift fue la primera en oírlos. Estaba fregando el suelo, al que había declarado asqueroso, apenas una hora después de llegar. De pronto, se detuvo y alzó la cabeza. «¡Jinetes!», dijo. «Muchos, rápidos». Elias Hart perdió todo color del rostro. «Es Flint». Corrió hacia la puerta, la atrancó con una viga y agarró su escopeta. Se volvió hacia Willa. «¡Willa!», le dijo, la voz quebrándose. «Toma a Nico. Baja al sótano de raíz. Escóndete. No salgas. Pase lo que pase». «No», dijo Willa Boone. «Con cuidado,
Dejó a Nico Wildfeather dormido en su cuna y lo cubrió con una manta. Luego tomó su propio rifle Winchester, más pequeño, el que usaba para cazar. No voy a esconderme, yo lo traje. Yo voy a enfrentarlo. Willa, haz lo que dice tu padre. Soltó Sunny Moondrift con un chasquido. ¿No? Repitió Willa revisando el cerrojo del arma. Él es tu hijo. Y yo soy tu nieta. ¿Acaso no somos nosotros mismos? Dijiste que había que proteger a los nuestros. Pues yo estoy protegiendo esta casa. Por un instante, un destello, de orgullo tal vez, cruzó el rostro de Sunny. Apenas se notó. Asintió una vez. Tonta, pero valiente. Se levantó, se secó las manos en el delantal. No tomó ningún arma. Los jinetes irrumpieron en el pequeño patio de la cabaña. Las patas de los caballos levantaron una nube de polvo espeso. La voz de Cyrus Flint retumbó. «Elias Hart, sal, da la cara ante tus vecinos». Elías miró la puerta. «Nos va a matar a todos». «Lo intentará», dijo Sunny. Descorrió la tranca. Y para asombro de Elías y Willa, salió ella misma al porche tambaleante. Allí se quedó, una anciana delgada vestida de negro, enfrentando a 15 hombres armados. Flint frenó su caballo con sorpresa. «Mira nada más. Si no es la vieja bruja en persona. Quítese, anciana, venimos por el salvaje». «Aquí no hay ningún salvaje, señor Flint», respondió Sunny, su voz cortando el aire tenso como campana de misa. «Aquí hay un hogar, y un niño». Flint rió. «¿Un niño? Me dicen que es un cachorro de serpiente. Venimos a aplastarle la cabeza antes de que saque colmillos. ¡Muévase!». «No lo haré», dijo Sunny, avanzando un paso. «Eres un hombre sin fe ni alma, Cyrus Flint. Has confundido tu dolor con justicia. Pero no vas a profanar este hogar». «¿Profanar?», escupió Flint, el rostro enrojecido. «He venido a purificarlo. Ese engendro es una enfermedad. Muévase, o juro por Dios que la moveré yo mismo». Alzó su revólver. «Elías, Willa», llamó Sunny sin apartar la mirada de Flint. «Muéstrenles». Padre e hija aparecieron en el umbral con sus rifles listos. Los hombres de Flint tiraron de las riendas. Sus caballos se inquietaron. Esperaban un campesino asustado, no una familia dispuesta a morir peleando. «¿Vas a dispararle a los tuyos por un salvaje?», rugió Flint. «Dispararé», dijo Elías, la voz temblorosa al principio pero firme al final. «A cualquiera que intente cruzar esta puerta sin invitación. Esta es mi tierra, esta es mi familia. ¡Fuera de aquí!». Flint se vio atrapado. Quería sangre, pero no un tiroteo justo. No en pleno día, no matando a una anciana y a una joven frente a todos. Hasta sus propios hombres podrían dudar ante eso. Necesitaba una excusa. «Esto no se ha acabado», escupió. «Son unos traidores, todos. Volveremos. Tal vez esperemos a que sus amiguitos lleguen». Señaló con desprecio hacia las lomas vacías. «Los mataremos a todos juntos». «Responderás ante la ley, Cyrus Flint», dijo Sunny. «¿La ley?», rió Flint con una carcajada áspera. «Eli Granger está en su despacho escribiendo un informe muy largo sobre cómo no pudo hacer nada para detenerme. Están solos. Tú y tu mascota», dijo mirando a Willa con un odio aterrador. «Tú, muchacha, tú eres la del corazón traidor, la que ama a las serpientes. Te recordaré». Giró bruscamente la cabeza del caballo. «¡Vamos!». La turba se alejó al galope, dejando atrás el polvo y un silencio espeso como plomo. Las rodillas de Willa cedieron. Cayó, pero Sunny Moondrift ni parpadeó. Se alisó el delantal y miró a su nieta, que temblaba. «¿Ves, niña? ¿Ves lo que has hecho? Has despertado a un monstruo. Y no le diste nada de comer. Volverá. Y la próxima vez no tocará la puerta». Regresó adentro. Agarró su cepillo de cerdas duras. «Elías, este suelo no se va a limpiar solo. ¿Y tú?», dijo mirando a Willa. «Atiende a ese niño. Su llanto será lo de menos». Willa la observó alejarse.
Una mezcla extraña de respeto y miedo la invadió. Su abuela no los había salvado con ternura. Lo hizo con una voluntad de hierro, más dura y fría que el odio de Cyrus Flint. La batalla se había ganado. Pero la guerra, Willa lo sabía, apenas comenzaba. La partida de Flint no trajo paz, trajo algo peor. Un silencio que oprimía el pecho. La cabaña de los Hart se convirtió en una isla en un mar hostil. Ya no eran vecinos, eran parias. Nadie pasó por el camino. La carreta del correo semanal no apareció. Estaban solos, con víveres cada vez más escasos, y un miedo que crecía sin nombre pero con peso. Elias Hart comenzó a patrullar los límites del terreno, escopeta en mano. Sunny Moondrift, en un acto inesperado de solidaridad práctica, organizó la defensa. Hizo inventario del agua, la comida, las balas. No seremos sorprendidos sin estar preparados. Dijo como si hablara de un invierno duro, no de una turba sedienta de sangre. El mundo de Willa Boone se redujo a la cabaña. Y al niño. Nico Wildfeather, como ella lo había nombrado, se fortalecía cada día. Era un bebé callado, de mirada profunda, siempre observándola. Willa había desarrollado un amor feroz, casi obsesivo. Ya no era un problema, era su hijo. Le cantaba nanas antiguas de su madre, sin melodía ni ritmo, y le susurraba promesas que jamás permitiría que nadie le hiciera daño. Pero el desierto miraba. 3 días después del enfrentamiento, Willa estaba afuera tendiendo ropa. Sunny insistía. La ociosidad engendra desesperación. Sintió un escalofrío, como el que sintió en el arroyo aquella vez. Levantó la mirada hacia la cima de una colina. A lo lejos, una figura a caballo. Inmóvil. Muy lejos para distinguir detalles, pero no era un colono. Su silueta era distinta. Entró a toda prisa. «Papá, hay alguien en la loma». Elías y Sunny se acercaron, observaron. El jinete permaneció allí, como una sombra contra el cielo, sin moverse. 1 hora después, desapareció tan silenciosamente como llegó. «Un explorador», murmuró Elias. «¿Lo están buscando?» «Por supuesto que sí», respondió Sunny, su voz seca. ¿Qué esperaban? El miedo ahora tenía otra forma. Ya no era la furia blanca y descontrolada de Cyrus Flint. Era la paciencia fría y desconocida de los Navajo. ¿Estaban enojados? Lloraban su pérdida. ¿Venían a negociar o a reclamar? Al día siguiente aparecieron 2 figuras. Al otro, 4. Nunca se acercaron, pero estaban siempre ahí. Una presencia constante. Un jurado en el horizonte. «Están asustados», murmuró Willa al verlos desde la ventana. «Nos tienen miedo». «Son listos», corrigió Elías. «Ven una cabaña armada. Probablemente piensan que fuimos nosotros quienes lo capturamos». Ese pensamiento se le clavó a Willa como un clavo. ¿Y si creían que ella era la enemiga? Al 5.º día, el estancamiento se rompió. Willa estaba ordeñando a Dusty, su única cabra, en un pequeño cobertizo improvisado. Nico dormía dentro. Elías revisaba la cerca del sur. Sunny cocinaba pan. El último con su buena harina. El olor era una tortura dulce. Entonces, una sombra cayó sobre la entrada del cobertizo. Willa se incorporó de golpe, el corazón en la garganta. El rifle. Estaba adentro. En la puerta estaba una mujer, anciana. Su rostro era un mapa de arrugas hermosas y tristes. Vestía como las mujeres navajo. Una manta tejida, blusa de terciopelo y joyería de plata manchada por el polvo. Era delgadísima y visiblemente agotada. No traía armas. Sus manos, alzadas, mostraban las palmas abiertas en señal de paz. Una mujer, sola, una abuela. El miedo de Willa se evaporó. En su lugar, un golpe de asombro puro. Los ojos de la mujer estaban fijos en ella. Suplicantes. Dijo algo. Palabras suaves y guturales. Willa negó con la cabeza. «No te entiendo».
La anciana dio un paso inseguro. Señaló la cabaña. Luego hizo un gesto, como si meciera a un bebé en brazos. La miró con unos ojos negros llenos de un dolor tan profundo que parecía ondular en el aire, como el calor sobre la arena. «El bebé», susurró Willa. Tú vienes por el bebé». La mujer asintió. Lágrimas le empañaban los ojos. Se señaló a sí misma. «Shima Sani», dijo. La palabra no le significaba nada a Willa. La mujer lo intentó otra vez. Repitió el gesto de mecer al bebé y volvió a señalarse. «Abuela». Esa era la otra abuela. La mente de Willa dio vueltas. Ella había inventado una historia de abandono, de salvajes crueles. Pero la mujer frente a ella no era un monstruo, era una abuela en duelo. La puerta de la cabaña se abrió. Suni Mundrift apareció, espátula en mano, rostro pétreo. Desde el sur llegó Elías corriendo, escopeta lista. «¡Willa! ¡Aléjate de ella!», gritó Elías. La mujer navajo se estremeció de miedo. Alzó las manos nuevamente, mostrando que no tenía poder. «¡Esperen!», gritó Willa, interponiéndose entre ambos. «Ella no es una amenaza. Mírenla bien. ¡Es su abuela!». Elías bajó el arma, desconcertado. La anciana vio a Suni Mundrift. Reconoció a otra abuela. Su rostro se descompuso. Empezó a hablar deprisa, con una urgencia desesperada, en un navajo lleno de gestos hacia el cielo, hacia el este, hacia su propio cuerpo. Era una historia. Willa Boone se quedó paralizada, observando cada movimiento como hipnotizada. No entiendo lo que dice», murmuró. La mujer se detuvo. Sabía que no comprendían. Tenía que mostrarlo. Señaló hacia el este. Hizo ruidos secos con la boca, como disparos. ¡Pum, pum, pum! Luego imitó jinetes avanzando a toda velocidad. Hombres con armas. Soldados o bandidos, pensó Willa. La mujer se agarró el pecho, su cara una máscara de miedo. Simuló cargar a un bebé contra su cuerpo, protegiéndolo. Luego señaló a otra figura imaginaria, más joven. Hizo el gesto de que esa persona caía. «La madre», susurró Willa. «La mataron». La anciana lloró en silencio, las lágrimas marcando surcos en el polvo de su piel. Y siguió mostrando. Corrió, cayó, se escondió, apuntó hacia el arroyo, formó la figura de una vasija con sus manos, hizo como si metiera al bebé dentro, lo tapaba, se ocultaba, esperaba. Después, más disparos, más hombres. La encontraron. Se tocó el brazo, el costado. Herida, corrió, corrió y corrió. Willa finalmente lo entendió. No fue abandono, no fue sacrificio, fue un acto desesperado de amor. La mujer había escondido al niño de los atacantes, planeaba volver por él, pero fue capturada o alejada a la fuerza. Pasó días, quizás más de una semana, escapando, regresando, buscando, con hambre y agotamiento. La mujer terminó su historia. Miró a Willa. Su ser entero era una sola pregunta. ¿Está vivo? Willa tenía lágrimas bajándole por las mejillas. «No lo dejó para que muriera, papá», dijo con voz quebrada. Lo escondió. Para salvarlo, corrió hacia la cabaña y regresó con el bebé dormido en brazos. Nico lo sacó a la luz del sol. Cuando la anciana vio al niño, vivo, calientito, sano, soltó un sonido que Willa jamás olvidaría. Era un gemido entre dolor y alegría, tan profundo que parecía un golpe en el pecho. Cayó de rodillas, los brazos abiertos. Willa, con la vista nublada por el llanto, se arrodilló también y colocó al bebé en sus brazos. La mujer lo apretó contra sí, enterrando el rostro en su mantita, meciéndolo, y empezó a entonar un canto bajo, suave, como un rezo. Willa alzó la mirada. Elias Hart estaba paralizado, el rostro desbordado por la compasión y la vergüenza. Bajó lentamente el martillo de su escopeta.
Pero Suni Moondrift seguía de pie, sin expresión, con la espátula aún en la mano. Allí estaban los 5, en medio del patio. Un agricultor, una joven del límite, una abuela navajo llorando sobre un niño, y Suni, una figura imponente, rígida como estatua, mirando desde el porche. El pequeño Nico Wildfeather se despertó al sentir un nuevo olor, un nuevo tacto. Abrió los ojos y vio el rostro lleno de lágrimas de su abuela. No lloró. Su rostro se relajó. Soltó un gorgojeo suave, contento. Había llegado a casa. «Necesita comida», dijo Willa, la voz espesa de emoción. «Está hambrienta». La anciana levantó la vista. Sus ojos se cruzaron con los de Suni. 2 abuelas, frente a frente. Una, vestida con piel y terciopelo, cubierta de polvo, las manos heridas. La otra con su vestido negro, sus manos limpias, el poder absoluto en su pequeño mundo de orden y control. Fue Suni quien se movió primero. Sin decir nada, se dio la vuelta y entró en la cabaña. Willa sintió una punzada de rabia. ¿De verdad iba a ignorarlo todo? ¿Dejar a esa mujer en el suelo? Elías se adelantó. Le tendió una cantimplora. «Agua, señora», dijo la voz áspera. La mujer lo miró sorprendida, pero aceptó. Asintió. Bebió largo y profundo. La puerta volvió a abrirse. Suni Moondrift salió. Traía 2 cosas en las manos. En una, un paño limpio. En la otra, un pan recién horneado, aún humeante. Bajó los escalones del porche. No se detuvo a distancia prudente. Caminó. Directamente hacia la anciana navajo. La mujer se encogió, abrazando más fuerte al bebé. Esperaba un grito, una orden, un golpe. Pero Suni se detuvo, miró al bebé, luego a la mujer. Vio sus manos raspadas, en carne viva. Sin decir palabra, arrancó un trozo grande, suave y cálido del pan. El pan del título. El pan de la civilización. Lo extendió hacia ella. La abuela navajo miró la ofrenda. Aquello no era solo alimento. Era una tregua. Era un reconocimiento. Con lentitud, la anciana estiró la mano libre y tomó el trozo de pan. Lo comió deprisa, como si temiera que se lo quitaran. Suni Moondrift arrancó otro pedazo. «Come», dijo. No fue una orden dura, fue una certeza. Y entonces, Marta hizo lo último que cualquiera esperaría. Alzó su mano, blanca y limpia, y la posó suavemente sobre la cabeza del bebé, aún envuelto entre los brazos de la mujer navajo. La anciana se tensó, pero Marta la miró. Fue un gesto de respeto, una cesión de terreno. Esa era la verdadera bendición, no aquella oración de castigo que le lanzó a Willa. Esta era bendición de vida, de regreso, de aceptación. Willa Boone sintió cómo el nudo de miedo y rabia que le apretaba el pecho por días se disolvía, y en su lugar creció un calor que dolía de tan fuerte. Su abuela, en su manera fría e inquebrantable, lo había entendido. Un estruendo quebró el momento, un disparo seco. Una sola bala silbó en el aire y estalló contra el pilar del porche, justo donde Suni había estado segundos antes. ¡Al suelo!, rugió Elias Hart, lanzándose sobre Willa. La anciana navajo se tiró al suelo, cubriendo a Nico Wildfeather con su cuerpo, rodando hacia la pared de la cabaña. «¡Flint!», gritó Elias, corriendo a buscar su escopeta. Desde la colina, menos de 1 milla al este, no eran los vigías navajo, era Cyrus Flint y toda su comitiva. Al menos 20 hombres recortaban sus siluetas contra el cielo de la mañana. Habían visto a la mujer navajo entrar en el terreno de los Hart. Habían esperado. «¡Están todos juntos!», gritó Flint desde lo alto, su voz flotando con el viento. «Los traidores y los salvajes, quemen la casa». Una ráfaga de disparos estalló. Las balas golpearon las paredes de tierra, estallaron la única ventana y rebotaron contra la estufa de hierro fundido. «¡Adentro! ¡Todos adentro!», gritó Elías. Willa jaló a la anciana por el brazo.
metiéndola junto al bebé, mientras Elías y Suni entraban rodando detrás. La cabaña se convirtió al instante en una trampa mortal. Las balas atravesaban la delgada puerta de madera. «¡Por atrás!», ordenó Suni, su voz tan firme que no admitía dudas. «Sin pánico, Willa, llévalos al sótano. Elías, la ventana, no dejes que se acerquen». «¡Nos rodearon!», gritó Elías, espiando por una grieta. «Vienen por la ladera». Willa arrastró a la anciana hacia la trampilla del suelo. Pero la mujer se detuvo. Miraba a Elías. Señalaba la escopeta. Luego a sí misma. Y después al niño. «Quiere un arma», dijo Willa sorprendida. «Quiere pelear». «Tendrá que hacerlo», soltó Suni con dureza. Ya estaba cargando la pistola de repuesto de Elías. Otra descarga retumbó. El aire olía a humo y azufre. Y entonces, otro sonido. Un grito, agudo, desgarrador, que venía del otro lado. «¿Qué demonios es eso ahora?», murmuró Elías, con el ceño fruncido. Willa miró por la ventana rota. Los hombres de Flint ya no disparaban contra la cabaña. Estaban desordenados, confundidos, gritaban. Desde la otra colina, la del oeste, venía una línea de jinetes. Los Navajo. Los 4 exploradores que habían vigilado desde la distancia. Y detrás de ellos, 10, quizás 15 más. Habían visto el ataque de Flint y venían a rescatar a su anciana. «Dios mío», susurró Willa. «¿Papá? Son ellos. Van contra Flint». Los hombres de Flint estaban atrapados, entre una cabaña atrincherada y una carga de guerreros enfurecidos. El pánico se apoderó de sus filas. No eran soldados, eran rancheros. Rompieron filas. «¡Están huyendo!», gritó Elías, con una risa salvaje en la voz. «¡Se están largando!». Fue una masacre en sentido contrario. Los Navajo, impulsados por la furia, barrieron con la turba desorganizada. Todo terminó en minutos. Los hombres de Flint huyeron en todas direcciones, como gallinas sin cabeza. Solo uno se quedó. Cyrus Flint. Había sido derribado. Se levantó con el rifle en mano y se encontró frente a la cabaña. La puerta se abrió. Elias Hart salió, escopeta al hombro. Flint lo vio. Vio la furia helada en los ojos del granjero. Vio salir a Willa y a Suni detrás de ella. Y vio a la mujer Navajo en la puerta, abrazando al niño que había venido a matar. Estaba derrotado. «Por todos los que despreciaba. Sal de mis tierras», dijo Elías, la voz baja, temblando por la adrenalina. «Y si algún día regresas, no voy a esperar a que dispares primero». Cyrus Flint, el rostro deformado por la humillación, giró hacia los guerreros Navajo que se le acercaban. Dejó caer el rifle y corrió. Tropezó entre los matorrales, derrotado, roto. El patio quedó en silencio. Los guerreros Navajo, habiendo cumplido su deber, frenaron sus caballos y formaron un círculo protector alrededor de la llanura. No se acercaron a la cabaña. Solo esperaron en silencio. La batalla había terminado. El polvo comenzaba a asentarse. En el aire flotaba el amargo olor a pólvora. En el patio, todo era una calma frágil, como suspendida por un hilo. La familia Hart estaba de pie en el porche, heridos, pero vivos. Los jinetes Navajo permanecían montados, en alerta. Entonces Nika Leaf Shadow, la abuela de Nico Wildfeather, salió de la cabaña. Llevaba al niño pegado al pecho. Miró a su gente. Luego giró la vista hacia Willa Boone. Ese era el momento. El corazón de Willa parecía partirse en dos. Durante una semana, ese niño había sido todo su universo. Era Nico, era suyo. Ella lo había salvado. Pero no. Solo lo había cuidado un rato. Lo había sostenido mientras la vida decidía si quedarse o irse. Bajó del porche sin decir nada. La anciana la encontró a mitad del patio. Willa alargó la mano y rozó la mejilla de Nico. Estaba cálido. Sus ojos brillaban. Estaba a salvo. «Sé bueno»,
susurró Willa, la voz quebrada. Ya no se preocupaba por llorar frente a nadie. Sé fuerte. La mirada de Nika estaba llena de lágrimas, pero no eran solo suyas. Veía el amor de aquella muchacha, su entrega, su sacrificio. Con un gesto suave, acomodó al bebé en un brazo y llevó la otra mano a su collar de turquesas. Era viejo. Las cuentas, gastadas por los años. Desató una de las cuentas, pequeña, perfecta, azul como cielo despejado. La tomó y la colocó en la mano de Willa, cerrando sus dedos con ternura. Un gesto que no necesitaba palabras. Una vida por otra, un corazón por otro. Willa apretó la cuenta como si le quemara la palma. Gracias, susurró. Suni-Moon-Drift se acercó entonces. Traía el resto del pan y una bolsa de lona. También ella se dirigió a la anciana. Las dos abuelas se encontraron de nuevo. Frente a frente. Suni le entregó el pan. Luego, le puso en las manos la bolsa. Carne seca, dijo, y frijoles. Para el niño. Para el camino. Nika miró las provisiones, luego a Suni. Asintió. E hizo una reverencia profunda con respeto. Suni devolvió el gesto con una inclinación mínima. Entonces habló. Su voz fue clara, rompiendo el silencio. Diego. Era una palabra en navajo. La cabeza de Willa se levantó al instante. Los ojos de la anciana se agrandaron con sorpresa. El rostro de Suni era impenetrable. Cuando era niña viví en Fort Defiance, explicó. Hace muchos años. Significa. Ve. Váyanse. Antes de que otros vengan. La anciana entendió. Giró, caminando con una dignidad nueva, el paso más erguido. Un joven guerrero bajó de su caballo, la ayudó a montar. Le entregó las riendas. Ella acomodó a Nico contra su pecho, y sin mirar atrás, partió hacia la mesa del oeste. Los otros jinetes la rodearon como escolta. Willa, Elías y Suni se quedaron en el porche. Miraron. Y miraron hasta que el último jinete fue solo un punto de polvo, perdiéndose entre los cañones rojos de donde habían salido. La cabaña era un desastre, la ventana, destruida, la puerta, hecha astillas, pero los tres seguían vivos. Elías apoyó una mano en el hombro de su hija. Tenía sangre en el brazo, donde una astilla lo había rozado. Hiciste lo correcto, hija. Willa bajó la vista. Aún sostenía la cuenta de turquesa. Era pequeña, pero perfecta, como un pedacito de cielo. «Lo hicimos, papá», dijo ella. Suni-Moon-Drift seguía mirando el horizonte vacío. «Ya no queda pan», dijo como hablando al viento. «Y el suelo sigue sucio». Se dio la vuelta, entró en la cabaña, recogió el cepillo y comenzó a fregar. Pero mientras lo hacía, por primera vez en su vida, Willa vio a su abuela sonreír. Aquel día, entre el polvo y los disparos, Willa Boone comprendió una verdad que ningún maestro podía enseñar. La familia. No siempre es la sangre con la que naces, sino la sangre que estás dispuesto a defender. El desierto, que parecía vacío, estaba lleno de historias, de madres, de abuelas, de amor desesperado y coraje imposible. Ella, su padre y su abuela no fueron transformados por el odio de hombres como Cyrus Flint, sino por la fuerza silenciosa de dos mujeres que se negaron a dejar que un niño fuera arrebatado por el frío. La cuenta de turquesa que Willa apretaba en la palma no era solo un regalo, era una promesa. La promesa de que incluso en la tierra más hostil, la bondad puede echar raíces, que un pan compartido entre enemigos puede convertirse en bendición, y que un solo acto de compasión puede cambiar el mundo. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.